El Mediterráneo es un tesoro. Mare Nostrum, nuestro mar, que el mundo entero sueña con poder descubrir. El Mediterráneo ocupa el 1% del total de los océanos del mundo, pero supone el 10% de la biodiversidad marina. El Mediterráneo está en peligro y su principal amenaza somos nosotros. Nosotros, que nos abalanzamos en masa sobre sus orillas. El Mediterráneo es un mar cerrado. Esto significa que la menor catástrofe ecológica no dura 15 años, sino 100, 200 o 500 años. Un mar de una riqueza excepcional, del que todo el mundo quiere su parte. Hay quien lo ve como el nuevo Eldorado. Su riqueza atrae al mundo entero. Las actividades económicas son cada vez más numerosas y al mismo tiempo nadie se preocupa por él. Crecimiento demográfico, turismo de masas, construcciones, contaminación. El Mediterráneo se encuentra bajo presión. Nunca he visto un caso en el que los intereses ecológicos hayan sido considerados por encima de los económicos. Hay una urgencia extrema de parar este proceso, porque todos los indicadores están en rojo. Este año se han batido nuevos récords. El Mediterráneo está al borde de la saturación. Viajamos al tiempo del verano, la estación del peligro. Cada verano la historia se repite. Con la llegada del buen tiempo, los bañistas se concentran en las orillas del Mediterráneo. Este año, 300 millones de personas se disputarán su trozo de arena a la orilla del Gran Azul. El verano es la época del año en la que más presión se ejerce sobre el ecosistema, debido al aumento del turismo. El Mediterráneo es el primer destino turístico del mundo. Un turismo de masas que deforma los paisajes costeros, abusa de los recursos del mar y aumenta la contaminación del aire y del agua. Y que además sigue creciendo a un ritmo preocupante. En 2030, 200 millones más de turistas llegarán a las orillas del Mediterráneo. El crecimiento del turismo de los cruceros en particular, que ha convertido al Mediterráneo en blanco fácil, es uno de los aspectos de los que hay que preocuparse. Porque en general, cuando una actividad económica crece de forma muy rápida, la experiencia nos dice que las consecuencias sobre el medio ambiente no se ven hasta que el daño ya está hecho. El número de pasajeros de cruceros se ha multiplicado por 4,5 veces en los últimos 20 años. Este verano, los puertos del Mediterráneo recibirán 27 millones de visitantes, que se sumarán a los que ya invaden las costas. Los cruceros se han democratizado y se construyen barcos cada vez mayores para atraer a una clientela cada vez mayor. Y los países vecinos luchan por atraer este nuevo mercado. Casi un centenar de puertos del Mediterráneo recibe cruceros. Hace 10 años, la cantidad era la mitad. España es el país que más ha apostado por los cruceros. Suma un total de 24 puertos. Y Barcelona ha alcanzado el primer puesto en solo unos años. Pero la nueva favorita de los turistas es Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares. No es extraño encontrar 5 cruceros juntos en el puerto de esta ciudad de 400.000 habitantes. Hemos llegado a contar hasta 8 embarcaciones en sus muelles en un solo día.
De Venecia a Barcelona, pasando por Santorini, la población se rebela contra esta invasión. Bajo la presión de sus habitantes y de la UNESCO, el gobierno italiano ha terminado por prohibir el tránsito de cruceros por el centro de Venecia. Y la resistencia empieza a organizarse. En Mallorca, representantes de otros puertos han venido para apoyar a los habitantes de Palma. Cuando hablamos de una ciudad que vive de la economía del turismo, deberíamos hablar más bien de una ciudad en peligro de morir por el turismo. Es un problema común a todos los grandes puertos del Mediterráneo que reciben grandes embarcaciones. Nosotros tenemos calculado eso, por ejemplo, los cruceros que mueven a 7.000 personas es aproximadamente la población de mi barrio. Entonces, que mi barrio, pensar que la dimensión de mi barrio se mueve un día de una ciudad a otra, con todo lo que eso supone a nivel de consumos, residuos e impacto en las ciudades, es sencillamente desproporcionado, no tiene sentido. En 15 años, Palma se ha situado por encima de Venecia como tercer puesto de cruceros del Mediterráneo, pasando de 500.000 a 1.700.000 pasajeros al año. La cabeza de esta evolución a marchas forzadas es Joan Gual de Torrella, presidente de la Autoridad Portuaria de las Baleares, el organismo público que gestiona los puertos del archipiélago. Se han invertido decenas de millones de euros en la construcción de nuevos muelles y de una terminal para los pasajeros de grandes embarcaciones. Hay que tener en cuenta que los cruceros es un producto turístico que está creciendo, es un producto turístico de futuro que todavía no ha llegado a su nivel de madurez en el Mediterráneo. Nuestra estrategia es apoyar los cruceros, pues hoy en día se ha invertido y se está cada año asignando unas subvenciones a este tráfico para que sea atractivo para las compañías. Esta estrategia se inscribe en una política global del Estado español. Desde 2013 lleva incluso un nombre, un sello, Alfombra Azul, un programa hecho a medida para atraer a las compañías de cruceros hacia España. Una visita a España comienza por sus puertos. Modernos y competitivos, acogen a los pasajeros de los cruceros con los mejores servicios portuarios. En estudios de otros sitios se habla de que hay 80 o 90 euros al día un crucerista puede llegar a gastar, pero cada vez más esto se ha reducido a 30 o 40 euros, porque los cruceros cada vez son más baratos y el poder adquisitivo de los cruceristas es cada vez más bajo. Se interesa para pasear, hacer una excursión, tomarse un helado y volver al barco. Este no es un turismo rentable para nosotros. Con 600 escalas de barcos el año pasado, los cruceristas no acaban de percibir la buena acogida prometida por las autoridades. Como señal de esta fructífera alianza, una empresa alemana ha elegido Palma para celebrar la inauguración de su nuevo crucero, pero manteniendo a los periodistas a distancia. Es cierto que el mundo del crucero no tiene buena prensa. Consumen demasiados combustibles fósiles, sobre todo fuel oil pesado, y son una fuente importante de contaminación atmosférica. Al amanecer, cuando las discotecas cierran, dos hombres se acercan a las rejas de la terminal para cruceros. El profesor Axel Friedrich es un científico especializado en contaminación atmosférica. Junto a él, Daniel Rieger, miembro de la asociación ecologista alemana NABU, que tiene como uno de sus principales objetivos la lucha contra la contaminación de los cruceros. Hay un nivel bastante alto de contaminación a pesar de que esta mañana hace mucho viento.
Hay un 5 en la escala de Beaufort, que son 30.000 partículas por centímetro cúbico, un número muy alto. Normalmente, sin cruceros, habría entre 1.000 y 1.500 partículas como mucho. Mejor no quedarse aquí demasiado tiempo. Axel Friedrich es el archienemigo de los contaminadores. Él fue quien descubrió el escándalo del Dieselgate en la industria automovilística. Pero para él, los cruceros son mucho más peligrosos que los coches. 50.000, 60.000, 80.000... El número va subiendo. Eso indica que está llegando un barco. 100.000. Se puede oler. Estamos en el sitio indicado. Si lo huelo es porque por lo menos hay 30.000. Son partículas muy pequeñas que penetran en nuestros pulmones, atraviesan los tejidos y pueden provocar enfermedades del corazón o crisis cardíacas. Sabemos que estas partículas también pueden llegar al cerebro a través de la nariz y provocar enfermedades como el Parkinson, casos de demencia o incluso abortos. Partículas finas y azufre y óxido de nitrógeno que multiplican los niveles de ozono. Los cruceros, al igual que los buques de carga, son auténticos focos de contaminación. La obligación de utilizar carburantes menos nocivos no entrará en vigor hasta el año 2020. Pero aún así, seguirán siendo 5 veces más contaminantes que un coche diésel. Y estos parques de atracciones flotantes trabajan las 24 horas, incluso cuando están atracados, para alimentar la iluminación y el aire acondicionado, pero también las atracciones de mayor consumo, como los casinos, las pistas de patinaje y los simuladores de surf. El nivel de consumo de energía de estos barcos es el equivalente al de una pequeña central eléctrica, pero si fueran centrales estarían prohibidas por contaminar demasiado. Esto significa que las ciudades están muy contaminadas por la presencia de estos barcos. No basta con los habitantes, hay que sumar los turistas. Es el colmo. La contaminación generada por las grandes embarcaciones será la causa de 60.000 muertes prematuras al año en Europa. En Marsella, donde la presencia de cruceros se ha disparado, los casos de cáncer de las vías respiratorias se multiplican entre los habitantes. Pero parece que el presidente del puerto de Palma no ha oído hablar de ello. Lo que no queremos es que los cruceros sean alguna fuente de contaminación. Pero he leído también que los estudios de polución atmosférica en Marsella y en Barcelona no han sido... Yo no lo he leído, aquí en Palma no. Sí. En Palma no. Sí, porque no existen. En Palma hay lo que nosotros estamos colocando son sensores exhaustivos por todo, y entonces a partir de ahí hablaremos con datos. No hablaremos como que nos parece que con percepciones emocionales, sino con datos. Es que, a ver, lo lógico para nosotros es que estos estudios se hicieran previamente a haber apostado de una manera tan directa por el incremento del turismo de cruceros. Lo lógico no es que una vez que tenemos el problema evaluemos si queremos tenerlo o no. Los resultados del estudio, previstos para el otoño del 2017, aún no han sido publicados. Pero las obras continúan en el puerto con la ambición de recibir a los cruceros más grandes del mundo, de más de 350 metros de eslora. El objetivo es conseguir que los cruceristas hagan de Palma su puerto base. Un puerto para el embarco y desembarco de pasajeros. Muchas compañías ya se han mostrado dispuestas a ello. No podemos seguir con unas tasas de turismo que suben, suben y suben. El entorno no lo permite. Mientras los cruceros se disputan las escalas en los puertos del Mediterráneo, el mar es aún más codiciado.
Los gigantes del petróleo y del gas ven en el Mediterráneo el futuro El Dorado. Y las empresas de transporte marítimo ya lo han ocupado. El 90% del comercio mundial se mueve por mar. El tráfico de cargueros se ha cuadriplicado en los últimos 25 años. Y el Mediterráneo, punto de paso entre Asia y Europa, también se ha llevado su parte en el auge del transporte. A día de hoy, un tercio del comercio marítimo internacional pasa por el Mediterráneo. El tráfico es incesante. Se han creado autopistas del mar de 10 carriles para los portacontenedores que vienen de Asia. Y esto es una amenaza más de las que pesan sobre el Mediterráneo. 120.000 buques de carga pasan por el Mediterráneo cada año. Al duplicar la capacidad del canal de Suez en 2016, el tráfico está aumentando un 4% anual. Los buques de carga contaminan el aire, al igual que los cruceros, y su multiplicación altera los ecosistemas marinos. Hay que tener en cuenta el papel que juegan las grandes embarcaciones en la introducción de especies invasivas. Especies ajenas al Mediterráneo se introducen por medio del canal de Suez en los lastres de los buques y amenazan el equilibrio de los ecosistemas naturales tal y como los conocemos. Como vía de paso obligatorio entre el Estrecho de Gibraltar, el Mar Negro, el Canal de Suez y el puerto del Pireo, el Mar Egeo se sitúa en el centro de un tráfico comercial especialmente intenso. Los buques pasan zigzagueando entre sus miles de islas. Durante el verano, el tráfico en las islas griegas se multiplica. A los ferries cargados de turistas que surcan el Mar Egeo se suman los barcos de recreo. Y por supuesto, los cargueros, de los que un 20% transporta mercancías peligrosas o contaminantes. Cada día transitan cientos de ellos. Aquí, como en el resto del Mediterráneo, no existe ninguna regulación del tráfico. Al este del Mar Egeo, en las islas del Dodecaneso, los ciudadanos más comprometidos hacen sonar la alarma. Anastasia Miliou dirige Archipélagos, una ONG con base en la isla de Samos que estudia y protege la biodiversidad de las islas griegas. Cada cierto tiempo, ella y sus estudiantes censan la población de mamíferos marinos. Esta zona es muy importante para los delfines. Aquí encontramos los últimos especímenes del Mediterráneo, del llamado delfín común. La cría, mira. ¿Has visto al segundo? En total, aquí tenemos 4 especies de delfines, 3 de ballenas y una importante población de focas monje del Mediterráneo. En esta zona, en la que hay una gran biodiversidad, hay también un gran riesgo de accidentes marítimos por culpa del intenso tráfico que navega por aquí. El capitán Theodoris Simpidis es un antiguo marino mercante. Hace 20 años lo dejó todo para crear Archipélagos. Nos lleva hacia el oeste, a un estrecho afectado por los cargueros que transitan hacia el Mar Negro, una zona de alto riesgo. El barco de Archipélagos se encuentra con un buque que transporta material químico. Por desgracia, cada vez más barcos como este pasan por aquí. Y aquí precisamente las condiciones son desfavorables entre el 60 y el 70% del tiempo.
Tan desfavorables que incluso teniendo todo el material necesario, nos costaría mucho superar un accidente. Llevo 18 años viviendo aquí y puedo decir que es una pesadilla. Literalmente, es nuestra pesadilla. Simpidis ha navegado por todos los océanos. Sabe mejor que nadie lo peligroso que puede ser el mar Egeo. No solo por sus miles de islas, sino también por su meteorología caprichosa y los fuertes vientos que soplan todo el año. Por eso, hasta ahora, solo los alrededores del puerto del Pireo y Tesalónica son objeto de una regulación de tráfico. Mira esta imagen. Es el tráfico en tiempo real. Todos los barcos que se ven aquí están en movimiento. Estos verdes son los cargueros con cargas secas o contenedores. Y los rojos, de los que ahora mismo hay cientos, son los que transportan petróleo o sus derivados. También hay otro tipo de carga, las mercancías peligrosas que no están especificadas. Ni siquiera sabemos qué barcos las transportan. Van en todas direcciones, pese a que deberían seguir unas trayectorias marítimas precisas e ir separados en función de su dirección. Pero como se ve, van por donde les apetece. Es un caos total. El resultado es que solo esta zona concentra la mitad de todos los accidentes marítimos. En los últimos años se pueden contar por decenas, unos más graves que otros. Solo el año pasado se produjeron 15. Pero los accidentes aquí no hacen mucho ruido. Hay muy pocas víctimas y una contaminación limitada. Los guardacostas, junto con empresas de remolcadores privadas, han conseguido hasta ahora evitar una catástrofe. Pero no hay medios suficientes para proteger a todo el mar Egeo, aunque el discurso oficial pretenda ser tranquilizador. La prueba llegó en septiembre de 2017, cuando un pequeño petrolero se hundió en plena noche en Salamina, delante del puerto del Pireo. Catástrofe ecológica en Salamina. Las playas se han quedado negras, al igual que el Golfo Sarónico. Al enterarse del naufragio, el capitán Simpidis acude al escenario. Hemos podido constatar la presencia de petróleo pesado en los fondos. En los días siguientes, a pesar de la proximidad de los servicios de emergencia, los griegos asisten impotentes a la llegada de petróleo a las playas de Atenas y culpan de ello a las autoridades. Tienen que enviar más ayuda. El Estado es el responsable de esto. Es una catástrofe. 10 años antes de este accidente, era un crucero, el Sea Diamond, el que encallaba en los acantilados de Santorini. Los restos aún descansan en el fondo de estas aguas. Pero las autoridades prefieren contar a los turistas una historia distinta. Su mayor preocupación era acallar el asunto, hacer como si estuviera olvidado. Y a los turistas se les dice que los balizamientos que quedan para evitar fugas residuales de combustible son explotaciones de piscicultura. Es indignante. No se ha tomado ninguna medida para evitar que haya un próximo Sea Diamond. Desde 1936 se han sucedido 50 ministros al mando del Ministerio de la Marina. El actual forma parte del gobierno de izquierda radical dirigido por Alexis Tsipras. Pero no es más que un producto del sistema político griego. Pienso que la seguridad de nuestros puertos y de toda la zona es la mejor que podríamos tener. Pero reconozco que puede haber habido retrasos, debilidades o lagunas. Y estamos decididos a mejorarlo. Al mismo tiempo, pensamos que el crecimiento del transporte marítimo en nuestros mares
Es una buena oportunidad para el crecimiento de la economía de Grecia. En muchos países del mundo se han puesto en marcha mecanismos eficaces. Nosotros hemos hecho varias propuestas en este sentido y no sería difícil ni costoso llevarlas a cabo. Una de las soluciones sería obtener el reconocimiento de zona marina especialmente sensible. ¿Eso significaría crear una zona especialmente protegida? No, significaría más bien una zona especialmente vulnerable desde el punto de vista de la seguridad. Está claro que ni el ministro ni sus consejeros han oído hablar de esta posibilidad. Podemos proponerles enviar una respuesta más tarde. Sí, pero ni siquiera estoy al corriente de que eso exista. Sinceramente no entiendo este asunto. La declaración de una zona marina especialmente sensible ha sido creada por la Organización Marítima Internacional. Existen unas 15 en todo el mundo, desde el mar Báltico hasta la Gran Barrera de Coral australiana. Esta designación permite proteger una zona litoral contra los efectos del tráfico comercial, preservar la fauna y la flora, la pesca tradicional, los emplazamientos arqueológicos y las zonas turísticas. Existen 7 criterios para crearla, y el mar Egeo los cumple todos. Solo falta que el gobierno griego haga la solicitud. Pero en Atenas no quieren oír hablar de perjudicar a la principal industria del país, el turismo. ¿No tiene miedo de que haya un accidente parecido aquí? No cambiará nada, lo olvidarán en 2 segundos. Te lo digo yo. Somos el país de no pasa nada, déjalo. Y luego llegan las catástrofes. Un solo accidente, por pequeño que sea, puede tener consecuencias muy graves. Porque en un mar donde el agua se renueva cada 100 años, cuando ocurre un incidente de ese tipo, sus consecuencias duran mucho más que en otros. Hay que entender que tenemos un sistema económico que nunca tiene en cuenta la posible pérdida de nuestro patrimonio colectivo. Imaginemos por un momento el valor de la totalidad del patrimonio mediterráneo. Calculemos lo que significaría la destrucción de este patrimonio. No seguiríamos teniendo la misma visión de la vida. La urgencia de proteger el Mediterráneo es tanta como superpobladas están sus costas. En sus orillas viven 150 millones de personas, la mitad de la población de los países de su cuenca. Y 20 de estas ciudades ya tienen más de 1 millón de habitantes. El Mediterráneo ya es uno de los mares más contaminados del mundo debido a los desechos. Pero el 80% de estos desechos provienen de tierra firme. Es evidente que cuanto más crece la población, más riesgo hay de que crezca la contaminación, pero el espacio natural no crece. Desde Alicante a Venecia, desde Estambul a El Cairo, la superpoblación es una realidad. Y la situación tiende a empeorar, sobre todo hacia el este y el sur. En los próximos 20 años, 100 millones más de habitantes poblarán la costa. Algunas regiones ya están en peligro de asfixia. Líbano, con 6 millones de habitantes y muy poco territorio, es uno de los países más densamente poblados del mundo. El 90% de sus habitantes se concentran sobre sus costas.
Rami Shami es pescador en Trípoli, la segunda ciudad del país, y expresa su rabia contra la montaña de desechos que reina entre la ciudad y el mar. Detrás está el vertedero. Está lleno de basura. Hay muchos desechos y malos olores. Y en la orilla de al lado también se tira mucha basura. No la entierran, así que acaba en el mar. A veces, cuando hace viento, no puedo ni sacar las redes del mar, porque están llenas de desechos. El mar está enterrado bajo la basura. En Líbano, la gestión de los residuos domésticos es un problema recurrente. Hasta hace poco, varias montañas de basura deformaban el litoral. La de Sidón, al sur del país, se había convertido en un desastre ecológico, antes de cerrarse por la presión de la opinión pública. En Beirut, donde habita el 50% de la población, hace tiempo que la basura se tira al mar. En 2015, la ciudad pasó por una crisis sin precedentes. A falta de vertederos disponibles, la basura no se recogió durante 8 meses. Claude Yabre es uno de los fundadores del movimiento ciudadano Vupue, nacido en el momento de la crisis de la basura. Si os fijáis, allí se ve el desagüe sobre el mar. Es de aguas residuales sin tratar y hay gente que pesca o que incluso nada en esas aguas. Todos los vertidos y las aguas residuales van directamente al Mediterráneo. Cada verano es peor. Se dice que hay gente que acaba en el hospital y los médicos tienen que tratar quemaduras, gente con virus y enfermedades desconocidas, cosas que nunca han visto. Es surrealista. Estamos nadando entre basura y aguas fecales. El gobierno libanés no ha encontrado otra solución para la crisis de los desechos que sepultar las 750 toneladas de basuras que produce Beirut al día en terraplenes construidos sobre el mar. Una solución presentada como provisional mientras se ponía en marcha un tratamiento definitivo de los residuos. Han vuelto a abrirse 2 antiguos vertederos en la orilla y se supone que los terraplenes construidos permiten acumular basuras sin dañar el medio ambiente. Ninguno de los ministros a cargo del asunto ha querido reunirse con nosotros. Pero la oposición de todos los bandos denuncia ataques graves contra el medio ambiente. Hassan Bassi es abogado. Ha presentado 20 denuncias contra el Estado y las empresas a cargo de los residuos, pidiendo el cierre de las obras. Los contratos establecían la clasificación de los residuos y que la basura no contaminada por productos químicos pudiera ser enterrada. Pero lo que ha pasado es que al principio los contratistas tiraron los residuos directamente al mar, sin clasificarlos y sin respetar el contrato que habían firmado. Comenzaron a tirar directamente al mar todo tipo de desechos orgánicos, médicos y con productos contaminantes como el mercurio. Escondido entre 2 vertederos, el pequeño puerto de Dora ve trabajar los camiones. Los pescadores solo tienen ojos para llorar. La situación es dramática, realmente dramática. No hay nada, ni un solo pez. Solo hay basura en el mar. Antes no había esta contaminación, son ellos los que han contaminado el mar. Y con la contaminación ya no hay peces, porque los peces no se acercan a las zonas contaminadas. Al construir estos terraplenes están destruyendo el hábitat de los peces porque vienen a desovar cerca de la costa. Así que cuando descargan las basuras en las costas, los peces se quedan sin sitio donde desovar.
18 meses después del inicio de las obras, siguen llegando residuos sin clasificar a esta zona. Una violación flagrante del contrato. Y lo que es peor, el vertedero se llena más rápido de lo previsto. En lugar de las 900 toneladas anunciadas, se descargan al día 1.500. Líbano sigue gestionando mal sus residuos. No los selecciona, los tira en cualquier parte y esto es un problema de Estado. Acabaremos enterrando el mar con nuestros desechos. Pionero del reciclaje en Líbano, Pierre Issa ha fundado una ONG que reúne una veintena de centros de selección por todo el país. Pero el gobierno no sigue sus pasos. ¿Por qué no quieren cambiar? Porque creen que van a sacar menos beneficios. Quieren llenar los bolsillos de las familias que controlan el país y que ellos distribuyan sus prebendas mediante un sistema de clientelismo y nepotismo que funciona desde los tiempos de los otomanos. Es pura corrupción. El problema de los residuos es un ejemplo de la corrupción de la clase política en el Líbano. Lo que motiva toda esta operación es el impacto del territorio que se va a ganar sobre el mar. Pero no se nos presenta de esa forma. ¿Podrían servir estos vertederos para construir complejos inmobiliarios? En Beirut, los terrenos edificables a orillas del mar son casi inexistentes. Algunos se preguntan, ¿por qué no encontrar una solución al problema de la basura mientras hacemos una bonita operación inmobiliaria a medio y largo plazo? Es similar al caso de Mónaco o de Niza. Cuando ganamos terreno al mar, encontramos metros cuadrados disponibles. Para un promotor, poder gestionar y desarrollar una propiedad sobre esos terrenos es el santo grial. Ya está en marcha el proyecto Waterfront City, construido al borde del mar en la zona norte de Beirut. Estos apartamentos se venderán 2 veces más caros que los del centro de la ciudad. Pero más importante es el proyecto Normandy, este gigantesco terreno construido sobre el mar delante del centro histórico. Bajo la superficie están los desechos y residuos de Beirut amontonados durante la guerra civil de los años 70 y 80. La empresa Solidaire ha obtenido el contrato a cambio de la mitad de los 800.000 metros cuadrados de terrenos ganados al mar. Entre sus accionistas están el primer ministro de Líbano, Saad Hariri. El alcalde de Beirut forma parte de su círculo. Hace tiempo era uno de los dirigentes de Solidaire antes de llegar a la alcaldía. Estos terrenos cuestan hoy 2.500 millones de dólares, diría yo. ¿Y cree que es bueno construir allí? Por supuesto, ya está planeado. ¿Tiene algo en contra del desarrollo de Beirut? No, solo digo que... Estamos orgullosos de este proyecto, estamos orgullosos de Beirut y de su desarrollo. ¿Vale? Gracias y hasta luego. Hasta hoy, nunca he visto un caso en el que los intereses ecológicos hayan sido considerados por encima de los económicos. Nunca. Debemos entender que en cuanto a la cuestión del Mediterráneo y su fragilidad, nos encontramos en el mismo punto en el que nos encontrábamos hace 30 años cuando se empezaba a hablar del cambio climático. La contaminación industrial en el Mediterráneo no es un fenómeno nuevo. Mientras que la temporada de verano continúe, a los bañistas no les interesa saber que los agentes contaminantes de la agricultura y las fábricas siguen vertiéndose de forma masiva en el mar. Hay grandes asentamientos en todo el litoral.
En Francia, la laguna de Berre, entre Marsella y la Camarga, es uno de los lugares más contaminados de Europa. Refinerías e industrias de productos derivados del petróleo, la industria química o la siderúrgica siguen activas alrededor del Mediterráneo a pesar de su mala fama para el medio ambiente. Hacia el norte, las envejecidas fábricas están más reguladas, pero las regulaciones no siempre se respetan y los agentes contaminantes siguen acabando en ríos como el Ródano o el Po en Italia. Al sur, sin embargo, la presión ecológica se ha agravado debido al desarrollo económico. Las industrias contaminantes se han trasladado a países como Libia, Argelia y Túnez, degradando el medio ambiente. Túnez es un país famoso por su sol, sus playas y sus oasis. Durante mucho tiempo ha sido un destino barato para los europeos, antes de que los atentados yihadistas los alejaran. Pero existe otra realidad que no conocemos. Al sur del país, a 80 kilómetros de las playas de Yerba, el complejo industrial de Gabés explota el principal recurso natural de Túnez, los fosfatos. Se usan para fabricar abonos que luego exportan a Europa y a todo el mundo. Una fuente de ingresos esencial para Túnez, cuya economía es frágil. En Gabés, nada es lo mismo desde que el Estado decidió instalar una fábrica de fertilizantes en 1972. Desde entonces, otras industrias químicas se han ido instalando y el complejo ha ido creciendo. Entre los depósitos y las naves, un canal vierte los residuos de la producción de ácido fosfórico y fertilizantes. Este es el canal de descarga, en el que se vierte el refrigerante y el fosfoyeso. No me gustaría que me vieran con el fosfoyeso. Esto acaba en el mar. Acaba en el mar. ¿Es esta la principal fuente de contaminación? Sí, del mar. El fosfoyeso es el residuo de la explotación de los fosfatos. Contiene residuos de metales pesados, ácido fluorhídrico, azufre y pequeñas cantidades de materias radioactivas como uranio o radio. La fábrica vierte al mar 6.000 toneladas de este veneno al día sin ningún tipo de tratamiento a través de la playa de Chott et Salem. Situada entre la fábrica y la ciudad y rodeada de un palmeral único en la costa del Mediterráneo, esta playa era un destino vacacional hasta que la contaminación ahuyentó a sus habitantes. Amin es el hijo de una familia de pescadores. Todo se ha quedado negro. Mirad este fosfato. Ya no hay nada. La arena ha cambiado de color. Ahora estamos a 6 metros por encima de la superficie original de la playa. 6 metros. Estas son las pequeñas barcas con las que pescaban aquí. Era un sueño para los pescadores, había muchos peces. La mayoría de la gente se dedicaba a la pesca. Trabajaban en familia, como en el caso de mi familia, los Hanrouni. Casi todos vivíamos de la pesca. Yo también iba cuando era pequeño. Todo el mundo pescaba. En 1970, el comandante Cousteau destacaba la biodiversidad única del Golfo de Gabés. Una zona rica en posidonia y plancton
a la que más de 200 especies de peces acudían a reproducirse. Pero actualmente, kilómetros de fondo marino han quedado arrasados. Los pocos pescadores que no han tirado la toalla han tenido que invertir en barcos más grandes para ir a pescar más lejos. Pero la zona industrial no ensucia solo el mar. En Gabés, donde la vida avanza despacio y los turistas son escasos, todos saben que el complejo químico también ha arruinado la agricultura y la vida de sus habitantes. Las fábricas extraen las reservas de las capas freáticas y emiten gases y partículas tóxicas a la atmósfera. Bajo el régimen autoritario del presidente Ben Ali, este era un tema tabú. No se permitían las críticas al Grupo Químico de Túnez, la empresa pública que gestiona el complejo aportando preciados ingresos al Estado. No ha cambiado nada tras la revolución de 2011. La fábrica continúa la emisión masiva de gases tóxicos, como muestra este vídeo casero. Pero con el final de la dictadura, la rabia ha superado al miedo y los vecinos de las fábricas se han movilizado. Se han constituido numerosos colectivos ciudadanos para recoger los testimonios de las víctimas e intentar conseguir el cierre de todas las industrias contaminantes. Los bomberos vinieron al colegio para socorrer a los que estaban enfermos en clase. Eran 5. No podíamos salir. Y la profesora cerró las ventanas y la puerta para que el aire no entrara. Pero el olor ya estaba y la profesora se ahogó. Se puso muy pálida y se desmayó delante de nosotros. Actualmente nacen muchos niños con malformaciones. Hay muchas personas con osteoporosis, otras con cáncer. La gente padece todo tipo de enfermedades. En verano, los que viven cerca de las fábricas no pueden ni ventilar sus casas. Tienen que dejar las puertas y las ventanas cerradas siempre. Incluso ha habido muertes, personas que han muerto. Esto es un crimen. No es una situación sanitaria normal. Son crímenes que no debemos olvidar. Para intentar comprar la paz social, el Estado y el Grupo Químico distribuyen subvenciones, indemnizaciones y empleos. Todo para negarse a reconocer su responsabilidad en este atentado contra la salud pública, a pesar de los casos de enfermedades graves y defunciones. Las personas que sufren estas enfermedades pueden decir lo que quieran. Desde el punto de vista psíquico lo entendemos. Pero desde el punto de vista puramente científico, no está probado que haya una relación entre el medio ambiente y la salud. Es posible que no hayamos hecho suficientes investigaciones y estudios, pero vamos a hacerlos. A principios del verano de 2017, la población se levantó una vez más. Las manifestaciones fueron continuas durante 2 días. Lo que desató su ira fue la promesa incumplida por el gobierno de poner fin al vertido de fosfoyeso en el mar. Arrinconado, el gobierno esta vez promete regular el problema de la emisión de gases tóxicos en los 2 próximos años y se compromete a trasladar todas las unidades contaminantes de aquí a 8 años. Ninguna promesa se ha mantenido durante estos últimos años. El calendario nunca se ha respetado.
Lo que queremos son disposiciones que comprometan al gobierno. Más allá de las promesas, lo que está en peligro es el dinero. El traslado de las instalaciones se ha valorado en 1.100 millones de euros. El grupo químico de Túnez, que vive una importante crisis, ya ha anunciado que no puede financiarlo. Y el Estado tampoco. Contamos con nuestros amigos europeos, nuestros amigos del Mediterráneo y con la Unión Europea. Estoy seguro de que invertirán para facilitar a Túnez el desarrollo de este proyecto. Soy muy optimista. Lo que se ha demostrado es que cuando sumamos el conjunto de actividades económicas que utilizan el Mediterráneo, la pesca, por supuesto, pero también el petróleo, el gas, el turismo y el tráfico marítimo, entre otras, obtenemos una situación en la que este patrimonio natural único que es el Mediterráneo queda en serio peligro. Y esta situación no hace sino aumentar las tensiones y conflictos entre actividades. El riesgo que pesa sobre el Mediterráneo es el de convertirse en el mar muerto más grande del mundo. ¿Es eso lo que queremos dejar a nuestros hijos? Un mar hecho únicamente de agua pero sin vida no es un mar. Es algo totalmente diferente, es una piscina. Si un mar muere, muchas otras formas de vida mueren con él, poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Lo que hace falta es una voluntad política muy fuerte de ir contra los que nos perjudican. Esto se puede aplicar tanto al Mediterráneo como al cambio climático y a otros problemas. La única fuerza que puede decir, dejad de reíros de nosotros, es la sociedad civil. ¿Podemos salvar el Mediterráneo? Tal vez. Mi respuesta es tal vez. Durante siglos, el Mediterráneo ha sido el escenario de excepcionales aventuras humanas. Para que hoy sobreviva, los pueblos que lo habitan deben dejar al margen el egoísmo nacional y los intereses particulares. Así, puede que los próximos veranos sean por fin más agradables para el Mediterráneo.